Hola a todos, gracias por estar aquí y bienvenidos. Yo soy Rafael Acuña y esto es Danza y Distancia. Antes de continuar, por favor, den like al video si lo están viendo en YouTube o síganos si lo están viendo en Spotify. Por favor, suscríbanse. Hoy, de nueva cuenta, tengo a 2 estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Vamos con ellas. Hola a todos y bueno, como ya lo vieron en la intro de este programa, este ya es nuestro 5.º episodio y hoy tengo 2 invitadas muy especiales para mí. Por favor, pues un recibimiento muy especial para Mon Gutiérrez y Mafer Hernández. Hola chicas, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti, Rafa, por invitarnos. Hola, sí, muchísimas gracias por pensar en nosotras. No, pues es un placer tenerlas aquí. Como pues yo ya les había platicado a las 2, yo quiero conocer todo esto, todo este proceso que ha pasado. Y pues como es la tradición en el programa, son 12 preguntas. No sé si las 2 estén listas para comenzar. Sí, listas. Estamos listas. Muy bien, en este caso vamos a comenzar así como entraron, es decir, Mon, empiezo contigo, después me voy contigo, Mafer. Comenzamos. Pues bueno, como también ya es costumbre en el programa, antes de iniciar, les pregunté a las invitadas sobre una palabra con la que definirían su proceso en toda esta pandemia. Mon, en tu caso, tú me dijiste vulnerabilidad. Explícanos, por favor, ¿por qué vulnerabilidad? Bueno, vulnerabilidad porque desde que empezó la pandemia, creo que toda la sociedad ya veníamos con una vida, con un ritmo de vida así, súper rápido. Y sobre todo nosotros siendo estudiantes de danza, creo que vivíamos así el día. Y entonces de pronto te dicen como quédate en tu casa y no salgas, etc, etc. Y, y no lo sé, me quedo pensando en que todos nos volvemos vulnerables a ciertas cosas, ya sea buenas, malas, situaciones de la vida que no te esperas que te van a pasar y mucho menos en una pandemia y también en cuestiones de la escuela, porque mis compañeros son vulnerables a ciertas cosas que pues no tienen como el alcance, como el internet, por ejemplo, creo que muchos pues no tienen eso y una computadora para hacer las tareas, para grabarse, enviar los videos. Entonces, creo que todos nos volvemos vulnerables a muchas cosas y en especial esta pandemia me hizo a mí vulnerable en tantas cosas que he aprendido mucho de eso y abrazarme desde ahí y a quererme también a mí desde mi vulnerabilidad y desde ese punto donde creo que a veces pensamos que no vamos a llegar. Excelente, muchas gracias, Mon. Mafer, en tu caso, tú me dijiste que la palabra sería valoración. Explícanos, por favor, ¿por qué valoración? Bueno, en parte coincido un poco con Moni en esta parte de cómo llevábamos nuestra vida, ¿no? Era bastante activa y de repente fue un cambio así brutal. Entonces, justamente todos estos cambios y toda esta manera, sobre todo de trabajo que se dio, híjole, implicó muchísimas cosas y en lo personal me hizo darme cuenta justo de todo lo que tenía, ¿no? Empezar a valorar justamente, no sé, un salón, aunque la duela estuviera así como horrible o que fuera el mejor salón del mundo y ahora de repente ya no lo tengo o tengo un super espacio y ahora no, o no sé, estar con mis amigos, valorar de verdad cada cosa por pequeña que sea y que ahora justamente empiezas como a reflexionar en torno a todo eso y pues también un poco valorar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Pensar un poco más qué es lo que va a pasar contigo y qué acciones vas a tomar justamente, ¿no? Para poder afrontar toda esta situación. Muy bien, muchas gracias. Y justamente como mencionas, pues tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Mon, te quiero preguntar, ¿cómo afrontaste la pandemia en su inicio y qué diferencia hay a cómo la afrontas el día de hoy? Ay, es una pregunta muy dura. Cuando empezó la cuarentena, bueno, la pandemia, creo que lo tomé de forma positiva, o sea, no ante el virus, sino a que, pues dije, ok, como te digo, um, ya traía yo una vida muy apurada, muy acelerada.
y mi familia también, o sea, como que cada quien en su rollo, en su trabajo, en la escuela, etc. Entonces yo dije, bueno, pues ahora es momento como de estar en familia, todos juntos en la casa, etcétera. Y la verdad es que las primeras semanas fueron así como muy tranquilas, relajadas. Pero después llegó el mes de abril y empezaron los eventos así, o sea, caóticos en mi vida, que son eventos que yo jamás me esperé pasar y ni vivir, menos este año. Entonces, a partir de abril, mayo, junio y apenas han sido meses, la verdad, muy difíciles, muy duros para mí en lo personal y también como estudiante. Entonces, empecé como la pandemia súper positiva de que venga, sí se puede. Y ahorita creo que estoy como permitiéndome conocerme desde las cosas malas o negativas que están pasando como en mi vida. Um, Lamentablemente he tenido pérdidas, decesos de seres queridos por el COVID y no por el COVID. Entonces ha sido muy difícil afrontar también la muerte, ¿sabes? El conocer la muerte de cerca es muy complicado y muy complejo. Entonces ahora vivo la pandemia con otros ojos y también siendo más consciente y cuidar. Siempre fui, ¿no? Como muy consciente de eso, pero ahora estoy siendo el doble de consciente, el no salir, el cuidar a mi familia, el tratar de mantenernos todos en casa y también que la gente sea un poco más consciente de eso. Y ya. Muchas gracias, Mon, y lamento mucho las pérdidas que hayas tenido. Pues lamentablemente, ¿no? Son los tiempos que estamos pasando y pues no nos queda de otra que afrontar lo que vaya a pasar hasta que podamos salir de manera oficial de todo esto. Gracias. Mafer, en tu caso, ¿cómo afrontaste la pandemia en su inicio y qué diferencia hay a cómo lo haces hoy? Mm, buena pregunta. Eh, en mi caso yo creo que fue un poco al revés, ¿no? En realidad yo nunca había estado tanto tiempo en mi casa, ¿no? Y creo que de hecho nadie en la familia había estado como tanto tiempo en la casa. Entonces, al inicio fue de verdad muy estresante, ¿no? Porque justo, no sé, como que algo pasó y entonces el acostumbrarte de repente a pues estar todo el día aquí, a buscar como ciertas actividades, aunque todo fuera online, no sé, como que entró en un ambiente así de verdad estresante. Pero después, justamente, algo curioso es que, pues, empiezas como a tener, o al menos en mi caso, ciertos tiempos libres que antes no tenías y puedes usarlos para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso a mí me dio una felicidad inmensa, ¿no? Y pues poco a poquito como que me he ido acostumbrando y entonces ahora estoy un poco más tranquila, más relajada, justamente puedo aprovechar como este tiempo y creo que esta pandemia me ha ayudado muchísimo eh, a de verdad organizarme, ¿no? A organizar mis horarios, a pues convivir con quizá con mi familia, ¿no? Que antes pues era muy extraño que nos viéramos, aunque viviéramos en la misma casa justo por los horarios. Pero por otro lado, pues también con la gente a la que estaba acostumbrada a estar todos los días, de repente también alejarte así de ellos es súper complicado, ¿no? Pero pues puedo decir que ahora estoy más tranquila y pues me siento bien estando aquí realmente. Muchas gracias, Mafer. Una disculpa por la cámara, ahorita lo voy a arreglar. Bueno, pasamos a pues la siguiente pregunta. Mon, ¿tú cuál consideras que es el mejor aprendizaje que te ha dejado esta cuarentena? Um, yo creo que en primera a valorar todo, o sea, como a valorar la vida, las cosas, tanto materiales como inmateriales, a valorar también la escuela, porque es muy complejo no estar en la escuela, ¿sabes? Extraño mucho estar ahí, estar en los salones, ver a mis amigos, sentirnos cuerpo a cuerpo y el sentir a los profes ahí contigo y no que solamente tú les mandes un video y te retroalimenten. Es muy complejo, la verdad, el estudiar en línea. Sí, fue como, wow.
Y también aprendí a valorarme a mí y a conocerme un poco más a mí en el sentido vulnerable, como lo dice al principio, a conocer mi vulnerabilidad y las cosas que, pues de la vida que al final son cosas que pasan y uno no, pues no puede frenarlas o no puede decir como, "Ay, es que no, no quiero que me pase esto". A saber cómo sacar fuerzas también y también a dejarme caer un poquito, porque a veces creo que por la misma vida que llevaba tan caótica y con la escuela, que me vivía ahí 24/7 casi, casi, pues de pronto uno se olvidaba de uno mismo. Creo que estamos en una carrera que nos gusta, pero a la vez dejamos de lado otras cosas que también nos gustan y también a darme como esos espacios, el abrazarme desde otro punto de mi vida, el conocerme más y también no lo sé, el convivir más con mi familia me ha ayudado muchísimo porque, o sea, somos muy unidos, pero creo que esto nos ha hecho como más unidos y es muy bonito porque al final creo que la familia es lo único que tienes, al igual que tus amigos, y lo agradezco muchísimo eso y he aprendido bastante eso en la pandemia. Muchas gracias. Ahorita que tocas ese tema de la familia, es algo que sí me gustaría abordar, pero después de escucharte a ti, Mafer. Para ti, ¿cuál ha sido el aprendizaje más importante que te ha dejado esta pandemia? Bueno, pues en este caso coincido, ¿no? Con Moni, el valorar también, ¿no? Eh, todo esto que teníamos, ¿no? Sobre todo hablando en la cuestión académica, es realmente complejo, ¿no? De repente, pues, tener justamente el superespacio, a los maestros, poder tener incluso a tu compañero que te ayude a sacar un paso, ¿no? Y de repente estás tú solo en un mini cuadrito o así es totalmente un caos, tienes que deshacer media casa para poder hacer una clase. Entonces se vuelve muy complejo y de verdad empiezas a valorar y a entender un poco también ciertos discursos y quizá te dan los más. Entonces, híjole, es muy complejo. Yo creo el mayor aprendizaje que me ha dejado esta pandemia y también a conocerme, ¿no? A conocerme y aprender a darme tiempos también, a escuchar a mi cuerpo, sobre todo, porque justamente creo que era algo que no hacía, ¿no? Y era una de las razones por las cuales técnicamente vivía enferma casi todo el ciclo escolar, ¿no? Y ahora justamente al estar aquí un poco más tranquila he aprendido a conocer. Muchas gracias, Mafer. Pues bueno, lo que les comentaba ahorita sobre la familia, algo que me he dado mucho cuenta es que para muchos es una bendición y para otros es una maldición el estar tanto tiempo con la familia. Para algunos ha sido muy bueno porque se han reencontrado con ellos, porque han pasado buenos momentos con ellos, pero otros de plano ya no se soportan, ya no quieren estar con su familia, ya quieren salir de ahí. Entonces, pues son dos caras, ¿no? Dos lados completamente diferentes que sería muy bueno reflexionar posteriormente. Pues ahora nos vamos con la siguiente pregunta, ya de lleno un poquito hacia lo que fue el retomar las actividades de manera en línea. Quiero preguntarles, chicas, ¿qué opinan sobre los cursos, talleres y hasta concursos que se dieron alrededor de la danza folclórica mexicana? ¿Mon? Pues para esta época que estamos viviendo y este tiempo, creo que es algo muy bueno que la danza implemente. Creo que es muy bueno, pero pues también tiene como sus contras, ¿no? Como, como dijo Maf hace rato, el hecho de estar tú solo y de que no esté nadie ahí a tu lado, no sentir como esa vibra, aunque tú lo ves por una camarita, no es lo mismo que estar pues en un mismo salón y sentir como esa vibra, esa energía, el que te ayuden. Creo que eso le resta un poquito y también que muchas personas siento que abusan en cuanto a los precios. Creo que ahorita no es un tiempo, y bien, entiendo que es su trabajo, ¿no? Al final es su trabajo y se entiende perfectamente, pero creo que ahorita la situación económica no está como para pagarte un curso, no sé, ponle tú y 700 pesos, o sea, he visto, te juro que he visto precios muy elevados que quizá ni siquiera tomarlos presencialmente costaban eso. Entonces, pues no lo sé, creo que también es de repensarse un poquito.
si lo haces con el beneficio de que la gente realmente aprenda o solo por el beneficio de sacar dinero para... Que también se entiende, pero es que no sé, es muy complejo. Siento que la danza a través de estos medios debería servir más como para aprender y también para acompañarnos unos a otros, aunque sea así a la distancia y haciendo danza, creo que eso sería bonito. Pero sí que la gente debería repensarlo un poquito más y también llevarlo, saber llevarlo y organizarlo también. Muchas gracias, Maffer, ¿qué opinas tú? Creo que tienes una opinión interesante acerca de esto. Sí, pues a mí me gustó bastante, ¿no? Justamente estuve participando en un concurso, pero fue muy curioso porque yo no entré como, ah, sí, quiero ganar, sino que decía, es que no voy a tener nada que hacer y además a mí me sirve, ¿no? Como estudiante de danza y a mí que me gusta pues toda esta onda de los guapangos, dije, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y después empezaron a salir y salir y salir y salir concursos y empezaron a sacar clases y así mil cosas, ¿no? Entonces, híjole, no sé, es un poco complicado porque eh, también ha ido cambiando, ¿no? Justamente esta manera de dar los cursos o de anunciarlos, porque en un inicio sí se tenía como muy presente esto de, bueno, está bien, vamos a afrontar juntos esta pandemia, todos vamos a salir y se podía sentir un ambiente muy bonito, ¿no? Un ambiente bonito y que al menos a mí como estudiante de danza y en los cursos de danza me ayudaba muchísimo, ¿no? Porque además veías todas las estrategias que implementaban, ¿no? Entonces puede que lo que a un curso le faltó, el otro te lo tenía y entonces llegaba otro y te daba otra cosa totalmente distinta. Y de repente que también las escuelas empezaron como a meter en este ambiente virtual, fue realmente muy, muy interesante, pero justo en estos momentos, eh, pienso que de repente se empezó como mira, sí se puede sacar como dinero, mira, hay mucha gente, ¿no? Entonces, ahí también de repente creo que es responsabilidad de uno, ¿no? Como estudiante, pues justo valorar, ¿no? Y ver qué es lo que te va a servir, qué puedes hacer y qué no. Y algo muy curioso es que también tuve la oportunidad de estar como organizadora en otro concurso y es algo totalmente distinto, ¿no? Porque justamente llegan como así miles de aspirantes y entonces tienes que estar todo el día ahí, todas las semanas que dure eso. Entonces, realmente también es algo muy, muy pesado. Y, y pues justamente esto, de repente muchas academias lo empezaron a implementar porque estaban a punto de ir a la quiebra, ¿no? Entonces, de repente creo que sí es como encontrar un balance, ¿no? Porque justamente no es como la mejor situación de que, pues se está remodelando, vamos a darles clases en línea, ¿no? Es una situación complicada de ambas partes y creo que ambos debemos de tomar esto en cuenta, ¿no? Tanto uno como el director o el organizador de los cursos, los clases y nosotros como, eh, pues, la gente que va a tomarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que sí, esto nos da para reflexionar mucho más allá de si estamos aprendiendo, si estamos copiando o qué es lo que está pasando, ¿no? Porque justo como lo decías, Mon, no es nada más de por la cámara y ya, de ahí estás aprendiendo todo. O sea, de verdad la danza nos necesitamos tener al otro, tener al maestro, los compañeros. Va de todo eso, pues también nos da para reflexionar mucho más sobre qué tanto estamos haciendo y si estamos aprendiendo realmente con esto. Ahora, antes de pasar hacia la parte académica, justamente con esto de retomar actividades en línea, yo quisiera preguntarles algo un poco más personal. Desde que entramos a la carrera se nos dice que nosotros tenemos una danza interna, una danza que nos mueve, que nos hace, valga la redundancia, hacer todo lo demás, que nos llena de vida, que nos da esa energía. Yo quiero preguntarles, Mon, empiezo contigo, ¿cómo afectó la pandemia a tu danza? Ay, pues hablando de mi danza dentro de la escuela, ah, fue muy complejo, muy, muy complejo o sea, el imaginarme clases en línea al principio me parecía bueno, ¿no?
Y dije, no, pues sí, así no perdemos como el semestre y avanzamos, pero a veces estaba como en contra porque dije, no, es que necesitamos la escuela y necesitamos regresar. Y de pronto, como las cosas que he vivido, pues sí me llevaron a un, no sé si llamarlo como estado de depresión, de donde no quieres hacer nada, así nada, nada. Entonces mi cuerpo no respondía, o sea, mi cuerpo, te juro, yo intentaba hacer danza, intentaba hacer mis clases de ballet, mis clases de conte, pero había algo que me hacía sentir muy extraña y no lo sé, bueno, es la primera vez que lo experimento, entonces dije, ay, es que cómo, o sea, ¿cómo puedo ser personas? Pues sí, ¿no? Y que la danza te cura y que la danza también puede ser un medio de escape donde saques todo lo que tienes. Pero de pronto a mí mi danza, pues no, o sea, me quedé así como en shock y no, en verdad que no respondía. Hasta que, pues, nuestras prácticas escénicas, pues ya no se llevaron a cabo este año en un teatro, pero pues seguimos trabajando en eso y hubo algo muy curioso y pasó algo muy curioso que empezamos a ver un nuevo género de danza que se llama Vogue. Y te juro que al momento yo de practicarlo, o sea, me sorprendí mucho porque fue como una liberación para mí. O es una liberación. Hasta ahorita puedo decir que me libera mucho el estar haciendo Vogue, el estar moviendo las manos, el moverme, no sé, el sacar todo. Y es muy curioso porque uno pensará que su danza interna va más ligada como a su danza folclórica o a la danza clásica o al conte, ¿no? Porque creo que es lo que aprendemos en la escuela al final. Y de pronto descubrir otra danza se me hizo algo muy enriquecedor y algo que mi cuerpo ha tomado de buena manera. La siento, yo siento que sigue viva, pero que va a llegar el día en que voy a volver a ser como yo misma, el que voy a seguir siendo esa alumna que le echa ganas y que trata de luchar con su danza, aunque no le guste, pero lo hace. Pero que eso, por el momento creo que mi danza está como en un estado de reposo, si así lo podría llamar, como en una pausa activa, así muy en términos lavancísticos. Excelente, muchas gracias. Mafer, ¿qué hay de ti? ¿Cómo afectó la pandemia a tu danza? Híjole, yo creo que la pandemia transformó mi danza, porque curiosamente salir, eh, yo de verdad ya estaba como a punto de decir, no, ya por favor, basta, ¿no? Necesito como un descanso. Y ya cuando me llegó como ese descanso obligatorio, fue como maldición. ¿Y ahora qué hago, no? ¿Qué está pasando? Entonces, justamente al inicio también enfrenté un poco algo como lo que le pasó a Moni, que de verdad por más que lo intentaba, no decía, pero es que, o sea, sí me gusta, de verdad disfruto hacerlo, pero había algo que de verdad no me dejaba moverme o que no sé, hacía algo y de verdad no me gustaba. Hasta que, curiosamente, con las clases de técnica formativa, de técnica mixta, eh, podría decirse que el espacio al inicio, a pesar de ser una limitador, y me hizo buscar otras alternativas. Entonces, eso de alguna manera como que activó algo y entonces como que mi danza justo empezó como a resurgir, a transformarse y de ahí fue como, wow, ¿no? O sea, a pesar de que no esté en una estaba acostumbrada, también podemos hacer algo aquí, ¿no? Y pueden salir cosas realmente interesantes, ¿no? Con un proceso totalmente distinto, pero que puede resultar muy enriquecedor. Entonces, el empezar a entender toda esta parte, de verdad ahora está siendo muy interesante, ¿no? Entonces, creo que justo en estos momentos estoy como en esa etapa de transformación con mi danza. Muchas gracias. Yo creo que esto también nos da para reflexionar a todos sobre el qué está pasando con nuestra danza, porque muchas veces, por ejemplo, en la escuela, nosotros estamos tan acostumbrados a un ritmo que creemos que nuestra danza va por ahí y llega un punto en el que no sabemos si de verdad es por ahí y probamos otras cosas y dices, wow, esto no sabía que era y me encanta, me gusta. Y justo como lo mencionan, se da una transformación, porque de eso se trata siempre. Hay que estar transformándonos constantemente porque si nos quedamos ahí,
se estanca, o sea, como el agua. Si se queda ahí, se estanca. Pues ahora sí regresando un poco hacia la parte de retomar las actividades de la escuela de manera en línea, eh, pues la licenciatura nos obligaba, de cierto modo, a estar mucho tiempo ahí, a darle gran parte de nuestro día en el transporte, pues llegar y cámbiate, calentamiento, después clases, después otra clase y luego cámbiate para irte y luego transporte de regreso. Estábamos pues mucho tiempo fuera de casa. ¿Qué significó para ustedes tener que permanecer en casa de manera obligatoria? Ya no sales para nada. ¿Qué significó, Mon? Ay, pues, como te digo, al principio fue como, ok, o sea, en casa, con mi familia, está bien, ¿no? O sea, lo afronté bien. Pero de pronto llega un punto en el que ya te sientes como encerrado, o sea, realmente encerrado. A pesar de que yo, por ejemplo, o sea, tengo como patiecito de que puedo tomar el aire y así, pero no es lo mismo, en verdad que ha sido muy difícil. Hay días en que digo: "Ay, ya quiero salir", pero después me pongo a pensar, ¿no? Como no, o sea, todavía no se puede salir, debemos seguirnos cuidando. Y no lo sé, también como para, como lo dijo hace ratito Maf, el tener tanto tiempo libre de pronto, ¿no? Como que a veces no me gusta estar tanto tiempo en el ocio de que viendo tele, escuchando música o en el teléfono, de pronto me canso de todo eso y ya me dan ganas de convivir con mis amigos, de ya podernos ver, de ir a tomar un café, cosas que cotidianamente hacíamos y que ahora dices: "Guau", o sea, en verdad, cuánto valoro y cuánto valoro la vida que tenía antes de esto, porque creo que, o sea, la mayoría, si no es que todos, ahora estamos viviendo, digamos. Entonces, ha sido complejo, pero también me ha ayudado mucho para reflexionar un montón de cosas y las cosas que en verdad valen la pena en la vida y qué quiero hacer de mi vida, con mi vida y nada, creo que ha servido como de reflexión. Muchas gracias. Creo que tiempo para reflexionar hemos tenido de sobra. Mafer, ¿qué hay de ti? ¿Qué significó para ti tener que permanecer en casa? Pues al inicio, justamente como venía ya un poco harta, ¿no? De todo esto, justamente mi cuerpo ya resentía como toda esta actividad. Pues al principio fue genial, ¿no? Porque justo pude recuperarme y dije, ay, excelente, ¿no? Pero después fue como un shock tremendo, ¿no? Eh, Porque, híjole, ¿y ahora qué hago? Entonces, fue complicado, de verdad. Creo que todo esto es justo, pues, para reflexionar, ¿no? Para de verdad valorar qué era lo que estabas haciendo y ahora justo qué estás haciendo, ¿no? Ahora, con tanto tiempo libre, puedo decir que justamente aproveché, y esto creo que fue lo que en realidad me sacó como de ese inter de no saber qué estaba pasando, que justamente a pesar de tener como la escuela y de que sí nos demandaba aún así bastante tiempo, aunque no estuviéramos físicamente ahí en la escuela, eh, pues me ayudó a de verdad recuperar actividades o entrar a actividades que yo de verdad deseaba mucho, pero que justamente por los horarios no podía realizar. Entonces, el que ahora haya estado como esta modalidad virtual me permitió justamente encontrar ese tiempo y de verdad disfrutarlo, ¿no? Entonces, para mí ahorita ha sido increíble porque estoy adquiriendo experiencias y conocimientos nuevos que además me pueden funcionar, ¿no? Para la escuela, sea como sea que vayamos a regresar, pero me están ayudando bastante, ¿no? Entonces, creo que también ha sido de verdad muy, muy interesante y pues no sé, es bastante curioso cómo pasan a veces todas estas cosas. Muchas gracias. Y justamente ahora que mencionas sobre la escuela y todas estas nuevas aptitudes y actitudes que estamos aprendiendo a tener, yo les quiero preguntar, ¿cómo ha sido actualmente su normalidad como estudiantes de danza? Mon. Pues no lo sé, ha sido muy difícil el poder
adaptarme a este tipo de, pues, de trabajo, ¿no? Creo que, no lo sé. Yo, por ejemplo, yo me imaginaba como clases en línea que el profe abriera un Zoom y todos ahí bailando, ¿sabes? No sé, todos tomando como clase. No, o sea, fue muy diferente que los profes. Y también eso, ¿no? Se valora mucho el tiempo que los profes tienen al hacer sus videos, al grabarse, al subirlos a la plataforma, al indicarte, al retroalimentarte, perdón. Se agradece muchísimo y como estudiantes, pues es algo que sí debemos como valorar y también saber qué aprendizajes tomas, ¿no? Porque no todos vamos a tomar siempre lo mismo, o sea, saber qué me sirve de esto, qué de esto, etcétera. Y no solamente, también eso, no solamente hacer las cosas por pasar la materia. Como te digo, tuve un lapso de crisis, entonces, pues me tocó a mí también hacerme responsable, ¿no? Y hablar con los profes de lo que estaba sucediendo, porque creo que también está mal como dejar todo a la deriva de, ay, pues ya no voy a hacer nada y que no se enteren, porque no. Entonces me tocó hacerme responsable y hablar con los maestros de cómo me sentía y también la respuesta de ellos hacia mi situación creo que fue muy empática y la verdad es algo que agradezco mucho. Y también eso pues me hace a mí repensar el cómo ahora voy a afrontar el siguiente semestre, ¿no? Ya que, ya que esté bien, ya que haya pasado como este lapso de la crisis emocional que tengo en estos momentos, pues también ya me toca a mí ya poner más de mi parte y seguir con mi formación. También el repensar las estrategias en la escuela va a ser algo muy interesante, ver cómo van a seguir trabajando si es que regresamos y va a ser en línea. Va a ser muy interesante el cómo los profes van a hacer sus planes de trabajo y el cómo nosotros nos vamos a adaptar aún más a esto. Y si regresamos a la escuela, que sería lo más ideal, o no lo sé, me da miedo también. Pues, pues no sé, seguir trabajando en mí como estudiante, en mí como que quiero de la danza y la danza que quiere de mí, también encontrarme en ese camino. Muchas gracias, Mon. Todos estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Obviamente todos quisiéramos regresar y decir sí con las medidas que se tengan que tomar, pero ya hay que regresar, ¿no? Sin embargo, pues estamos ante una situación que está muchísimo más allá de nuestras manos, de los directivos, del INVAL incluso, ¿no? Entonces nos queda pues esperar. Mafer, en tu caso, ¿cómo ha sido tu actual normalidad como estudiante de danza? Bueno, en mi caso yo tuve la oportunidad de tener como estas dos experiencias, ¿no? Justamente una es la que mencionaba Moni, de esta parte en donde, pues el profe abre su conferencia en Zoom y entonces está todo el grupo tomando clase, ¿no? Entonces, para mí fue mucho más fácil adaptarme a esta manera de trabajo porque no distaba mucho, ¿no? De pues esta manera que tenían de estar todos en grupo, ¿no? Aunque estés en una pantalla, de alguna manera te sientes acompañado, ¿no? Y que el maestro de verdad en ese momento te vea y te corrija es de verdad increíble, ¿no? Y por otra parte, también pues experimenté todo esto que se dio sobre todo en la escuela, ¿no? Que al inicio decía, pues es que es como, te dejo un tutorial y sígueme, ¿no? Pero de repente creo que el que los profes empezaran como a darte estas respuestas, esta retroalimentación, y que de verdad se notara esa atención que le ponían, de alguna manera también me hizo querer hacer las cosas, ¿no? De verdad te levantaba, ¿no? El que no solamente era como, bueno, sí está bien, entrégamelo y ya vemos, el que de verdad te den una retroalimentación, que de verdad dediquen tiempo a lo que estás haciendo. Entonces, por esta parte creo que también resultó algo más autodidacta, ¿no? Porque pues ya era tu responsabilidad hacer las cosas, ¿no? Tú sabías que ya te habían enseñado qué era lo que debías hacer, entonces quizá fue un poco complicado porque no estábamos tan acostumbrados a eso, ¿no? Siempre era como, pues está el profesor y entonces a lo que me diga, ¿no? Y ahora era como, pues ahí está el material y hazlo, ¿no? Entonces tú tenías que organizar tus tiempos, tú tenías que ver cómo hacerlo y pues ahora sí que agarrarte de todo lo que te habían enseñado estando ahí para lograr sacar las cosas lo mejor posible.
Muchas gracias, Mafer. Pues como mencionas, la adaptación ha sido una parte fundamental de todo lo que estamos haciendo, porque pues sí, algunos sí han tenido como esa delicadeza de subir un video y mira, recuerda que ha sido de esta manera, o bueno, vamos a hacer esto y vamos a explicártelo, pero pues también ha habido los casos de ahí está el material, hazlo. Entonces, sí, ¿no? Nos ha tocado vivir pues estos dos lados, pero pues hay que adaptarnos, hay que ver cómo vamos a seguir avanzando, porque igual y si no regresamos, a lo mejor esto sigue así y tenemos que ver la manera pues de seguir adelante. Y bueno, pues ahora nos vamos con la siguiente pregunta. Aquí hubo un pequeño cambio en cómo se visualizan pues las imágenes, pero todo continúa normal. Mon, de todos modos, continúo contigo. Ahora, la siguiente pregunta, pues, va un poco, pues, más allá de nosotros, ¿no? Nosotros entendemos la pandemia de cierta manera, pero como lo mencionaron hace rato, pues, a veces los de fuera, bueno, los que no son parte de nuestro círculo lo están pasando de manera muy diferente. En este caso, pues, nosotros tuvimos que retomar clases en línea, perdón, sí o sí. Pues no fue un secreto que muchos compañeros se la vieron muy difíciles, de verdad muy difíciles, ahora porque no tenían internet, ahora porque no tenían computadora, por cualquier motivo, ¿no? Que no pudieron tomar adecuadamente esas clases. Yo quisiera preguntarles, ¿qué consecuencias creen que esto vaya a tener en el resto de su licenciatura, de los compañeros que no tuvieron esas facilidades? ¿Mon? Pues, ay, no sé, sí fue algo muy difícil, eh, porque pues a veces hacíamos las reuniones con los profes y había compañeros que no estaban porque o están en otro estado donde no tienen internet o no tenían computadora. Entonces, sí se vuelve algo muy complejo, que también no es algo que esperamos, porque no es algo que cuando entras a la carrera te dicen, como vas a vivir una pandemia, entonces debes tener internet y compu en tu casa. Y pues creo que esos compañeros usaban las computadoras que están en la biblioteca de la escuela como herramienta para hacer sus tareas que debíamos enviar por correo. Y ahora el hecho de estar en su casa donde no tienen esas herramientas, pues creo que ha sido complicado, a tornar un poco complicado para lo que viene de la carrera. Ahora el quinto semestre pesado y pues que ya entramos a nuestra línea de formación, pues creo que sí va a ser muy complejo, pero también es bueno que los maestros lo hayan tomado de buena manera, como hay, pues si no tienes internet te repruebo, ¿no? La verdad no sé cómo hayan resuelto pues esa situación, pero también nosotros como compañeros estar abiertos para ayudarles. Si tenemos como la herramienta en casa, el internet y todo eso, pues creo que estar abiertos para ayudarles, mandar sus trabajos, que nos digan y también que se tenga esa confianza, ¿no? Como un grupo, apoyarnos entre todos, porque creo que eso es lo que falta mucho en la escuela, mucha empatía, mucho por ver al otro si está bien. A veces creo que solo pensamos en nosotros mismos y si yo estoy bien y ya envié mi tarea, pues qué padre que los demás se las arreglen como puedan, pero es empático si lo apoyar. Y también por parte de los maestros, ahora que ya se viene otro semestre y otra nueva normalidad, pues también eso y no estar diciendo como en una junta que nos pasó de cuartos, no voy a mencionar quién, pero pero sí se dijo así como, pues lamentablemente los que no tengan internet en casa y eso, pues se van a tener que ir dando de baja. Y eso fue algo muy triste. Dije, creo que hay maneras de ayudar a los compañeros, entonces no hay que pensar de esa manera, sino alentarlos a que pues hay que echarle ganas y que en verdad si necesitan algo vamos a estar para ellos, porque es muy difícil tan solo el estar tomando clases en línea para los que sí tienen la herramienta, ahora para ellos es muy, muy complejo, entonces la empatía. Muchas gracias, Mon. Mafer, ¿qué opinas tú? ¿Qué consecuencias va a traer pues esta falta de herramientas a futuro para estos compañeros? Mm, híjole, pues yo al inicio sí pensé como en el caso más catastrófico, ¿no? De, pues sabes que mejor me doy de baja, ¿no? Porque justamente empezamos a ver que era muy, muy complicado para ellos, ¿no? De repente, pues, o sea, no era porque no quisieran, ¿no? De verdad, o sea, ya sé que de repente todo estaba súper genial, que dijeran, bueno, está bien ya, ¿no? Contrato mi internet o lo que sea,
pero o sea, es como horrible o todo se empieza a trabar. Es decir, de por sí nosotros tenemos justo como estas complicaciones. De repente para algunos de nuestros compañeros foráneos eran como al doble, ¿no? De nosotros. Entonces, creo que sí fue como un proceso muy complicado y que de verdad sí los puso como a pensar mucho, ¿no? Una de nuestras compañeras de repente como que entró así en la depresión total, ¿no? Y así platicando con ella, dijo como es que de verdad yo, o sea, ella va y no, o sea, no puedo porque, o sea, de verdad es como horrible, ¿no? Porque justamente, o sea, puede que sí tenga como el internet y de repente como algún espacio pueda acondicionarlo, pero pues no es como la mejor conexión que yo tenga, ¿no? Y en vez de ayudarla, pues de alguna manera estaba complicando un poco más la situación que ella tenía, ¿no? De alguna manera, como dice Moni, justamente los maestros lo tomaron de la mejor forma, ¿no? Ya al hablar con ellos, pues se mostraron súper accesibles y justamente entre los grupos se llegó de repente como a esos acuerdos, ¿no? De, bueno, pues no importa si quieres, pásame las fotos, ¿no? De la tarea y ahora, ¿no? Yo te las transcribo y lo mando. Veíamos la manera de poder ayudar al otro, porque pues de repente pues también son como de los mejores alumnos y que de repente tengan como ese súper bajón solo por no tener como estas posibilidades es de verdad como muy triste y no sé, creo que eh, pues sí, sí, en estos momentos creo que logramos como ser un poco más empáticos de lo que quizá éramos antes, ¿no? De todo esto. Porque justamente era como, de, ay, bueno, sí, ya no importa, ¿no? Yo ya lo hice, o sí, yo ya lo envié, pero de repente ya en estos últimos momentos, creo que sí hubo un poco más de unión entre los grupos y también un poco más de comprensión y empatía también por parte de los profesores. Muchas gracias. Justo como mencionan, pues sí, no solo se dio esta parte de empatía de yo te voy a ayudar para que todos salgamos adelante de manera grupal, sino también como escuela, ¿no? Son aprendizajes que lamentablemente se nos tuvieron que dar a la mala. Sin embargo, yo creo que estos son cosas que no se deben echar en saco roto. Todo esto que estamos viviendo tiene que ser una enseñanza que se tiene que quedar, que tenemos que seguir aplicando, no solo en una situación en la que ya de plano el compañero no lo pudo enviar y ya de última instancia yo te ayudo, no, sino desde el principio generar pues todo ese compañerismo, todo ese apoyo para poder avanzar. Y pues ahora, nosotros somos estudiantes de danza folclórica mexicana. Por obvias razones, pues nosotros tenemos que estar al tanto de lo que sucede con las danzas tradicionales. Y ahora, yendo a esta parte de la tradición, ¿cómo creen que la pandemia afecta a la tradición en los pueblos, en las poblaciones, a las danzas tradicionales? ¿Cómo les afecta? Juan. Pues, ay, no me había puesto a pensar tanto en esto, pero ahora que lo veo, pues sí, de por sí las danzas tradicionales se han ido olvidando a llevar a cabo como las fiestas en los pueblos, en donde estas danzas se presentan, o que no vamos a poder ir a una práctica de campo para pues conocer más acerca de la danza. Creo que sí puede afectar mucho, hablando desde la parte pues de nosotros como estudiantes, ¿no? De nuestros conocimientos y también el enriquecernos más de ellos, el aprender de ellos, el que ellos tampoco puedan venir acá para darnos un curso de informantes, que era lo que se hace en la escuela. Entonces se pierde mucho eso y el aprender de otra manera y el conocer la danza desde su tradición y desde su inicio, creo que sí va a ser algo que va a afectar bastante. También por el hecho de que quizá pues no lo sé, el hecho de hacer este tipo de fiestas también como tradicionales en los pueblos que generan ingresos para ellos y o sea, su producción también creo que va a ser, y ha sido difícil. La verdad no conozco a alguien que viva pues en un pueblo y que pueda yo saber su experiencia, pero pienso que sí ha sido complicado para ellos, porque al final ellos pues viven también del
¿cómo se podría decir? De lo que les consumimos nosotros como ciudadanos, de, ay, se me fue la palabra, ciudadanos urbanos, como a los rurales. Y creo que sí les va a afectar mucho tanto como en su cultura, tanto económicamente, pero no creo que tampoco se dé algo por perdido. Tampoco creo que se pierda la tradición, porque al final ellos son los que hacen la tradición, no nosotros. Entonces, si ellos la han mantenido por años, es difícil, pero no se nos va a perder. Muchas gracias, Mon. Mafer, en tu caso, ¿cómo crees que afecta esta situación de la pandemia a la tradición, a las danzas tradicionales? Mm, Pues justamente en estos momentos estoy como en una incertidumbre ante eso, porque pensándolo como comunidad, realmente no creo que se pierdan como todas estas tradiciones, ¿sabes? Quizá este año ha sido complicado y vaya a ser complicado, justamente porque además por más que ellos quieran, pues quizá por cuestiones del mismo municipio, ¿no? De su gobierno, es como, o sea, no olvídenlo, ¿no? O sea, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, quizás ha sido muy complicado para ellos justo este año, sobre todo en fiestas patronales o eventos importantes que llegaran a tener. Pero por esta parte, digamos que no me tiene como tan preocupada porque creo que dentro de su misma comunidad ellos pueden hallar una solución, ¿no? Además, pues es algo que se ha llevado por mucho tiempo. Pero como bien lo dice Moni, justamente este consumo que hay de nosotros como miembros de ciudad, ¿no? Como habitantes urbanos, híjole, creo que sí puede ser un poco complicado, ¿no? Porque de repente justamente hay un impacto muy grande dentro de todas sus tradiciones. No hablando pues dancísticamente, ¿no? Sino que ellos de verdad tenían con este público, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, pues no sé, puede que después de esto, pues todo siga como igual o que suba un poco, pero no sé, es complicado, ¿no? Porque también justamente relacionándolo a esta parte de los cursos de informantes, pues me hace pensar qué va a pasar con ello, ¿no? Sobre todo pues por la situación económica que pueda venir, ¿no? Porque pues sabemos que no va a ser nada fácil para ninguno de los dos lados. Entonces, eso realmente como estudiante de danza y con esta oportunidad que nosotros teníamos en la escuela de tener al informante, pues sí es como me tiene en la incertidumbre total, justo en estos momentos. Muchas gracias. Pues esto es una incertidumbre que va para largo, no sabemos qué va a pasar después, pero pues esperamos que pase lo mejor para todos, para que nosotros como estudiantes podamos volver a tener estos informantes y que también podamos ir a la comunidad, porque pues esto es de los dos lados. Y ahora pues me gustaría preguntarles, chicas, ¿ustedes consideran que esto va a crear un aprendizaje a futuro para la comunidad dancística en general? Mon. Pues yo espero que sí. Es que no sé, al final pues cada cabeza es un mundo y no podemos como mandar en todos, ¿no? Así como tienes que aprender de esto, por favor. Pero la verdad sí me gustaría que todos como comunidad dancística aprendiéramos de esto, a valorar nuestra danza al momento de hacerla cuerpo a cuerpo, porque creo que no lo sé tan solo en la escuela y en muchos lados he visto que existe que te hacen menos si no sabes, si eres principiante. Entonces aprender de todo esto, de que cada quien está haciendo su luchita en su casa y el querer salir adelante como bailarines, sea cual sea su género dancístico, pero creo que cada uno está haciendo su lucha y está padre. Pero la verdad sí me gustaría que todos aprendiéramos de esto también como seres humanos y como personas que trabajan en el ámbito artístico, cómo ahora vamos a llevar nuestra danza y por qué rumbo queremos llevarla, si queremos vivir de ella solamente por el dinero o queremos realmente entregarnos a la danza, sea pues el ámbito en donde estés trabajando, ¿no? Porque pues
también sabemos que la danza es un mundo, que no solamente hay bailarines, también hay productores, hay gestores. Entonces, ojalá que sí aprendamos de todo esto y también a seguir consumiendo danza. Ahora también valorar los eventos en los teatros, el ir cada que te invitan, sea gratis o no, el apoyarnos mutuamente unos a otros, ya sea como compañías, como escuelas. Entonces, espero que sí aprendamos mucho de esta pandemia. Muchas gracias, Mon. ¿Qué hay de ti, Mafer? ¿Consideras que esto va a crear un aprendizaje a futuro para toda la comunidad dancística? Yo creo que sí. Y bueno, pensándolo un poco más en general, como a la danza folclórica, en este tiempo relativamente corto, pienso que ha abierto ya un panorama realmente grande, ¿no? Que justamente la danza folclórica no tenía, sobre todo nuevas formas de hacerla, ¿no? Jamás en la vida había visto como estas partes de danza folclórica virtual. Y ahora de repente empezaron a lanzar muchísimas estrategias y puede que a veces no sean como las mejores producciones o los mejores contenidos o sea, lo mejor de la vida, pero creo que va por un buen camino, ¿no? Y justamente creo que esto puede abrir un panorama increíble, ¿no? Dentro de la danza folclórica y en general creo que puede ayudar bastante, ¿no? Y como comunidad dancística, creo que también nos puede ayudar a unirnos mucho más, ¿no? Y a tener esta oportunidad de justamente convivir con gente no solamente de tu país o de tu ciudad, ¿no? Sino ya abrirte a un público internacional o convivir con personas de otros lugares, ¿no? Sin salir como de tu ciudad, de tu casa inclusive, ¿no? Entonces, creo que va a abrir un panorama que puede ser muy bueno pero por otra parte también ha abierto al público muchísimo material dancístico, ¿no? Yo lo he visto muchísimo, sobre todo con la danza clásica, que ahora hay muchísimo contenido en la red, ¿no? Así como, tome, tome, ¿no? Entonces, esto creo que puede impulsar muchísimo este regreso, sobre todo, ¿no? Este consumo, porque ahora justamente la gente empieza a conocer más de lo que se está haciendo, ¿no? Y de lo que se hacía y cómo es que se va transformando. Entonces, creo que esto puede ayudar también muchísimo justo a este consumo que de repente también era como muy preocupante, ¿no? Toda esa parte de los teatros y cuando ibas y hablabas con alguien más, no tenía ni idea, ¿no? O sea, no conocía y ahora gracias a todo esto están conociendo esta otra parte. Muchas gracias. Pues sí, esto ha sido muy beneficioso en muchos ámbitos de la danza, sobre todo por esta parte de la difusión. Justamente como lo comentaba unos programas atrás, también como hay un contraste, ¿no? Que se da de qué tanto estamos consumiendo. Estamos hablando de mucha cantidad, pero ¿qué tanta calidad hay en eso? No solo pues en estas producciones que han salido para ver, para consumir, sino también para hacer. No solo para los estudiantes de danza, sino para la comunidad en general que a lo mejor llega un momento en el que ya se aburrieron tanto de no hacer nada que dicen, quiero practicar algo nuevo y se decide, ¿no? Por la danza folclórica y eso está muy bien. Pero ahí también cabe reflexionar sobre qué es lo que le vas a enseñar a estas personas, ¿no? No se trata solo de dame dinero para yo sobrevivir y te voy a enseñar 3 zapateados y ¡boom! Ya estás haciendo danza, ¿no? Porque va mucho más allá. Pero pues eso también ya queda a reflexionar, ¿no? En todos, sobre todo los que estamos estudiando danza, de que esto nos tiene que ayudar a prepararnos para tener un plan, valga, de contingencia, para algún tipo de contingencia, de tener un plan B, ¿no? De no solamente estar preparado para ir a un salón y dar clases, sino también para este tipo de situaciones. Yo creo que a los estudiantes de danza, pues nos cayó mal al principio, porque pues nos tuvimos que encerrar, ¿no? Y dejamos de hacer danza, dejamos de ir a la escuela y fue pues una pesadilla, pero poco a poco nos ha dado para reflexionar mucho más allá de todo lo que tenemos que hacer. Ahora, chicas, pues una pregunta de nuevo un poquito personal, ya para relajarnos un tanto de esta situación y hablando sinceramente, más allá del contenido, más allá de las materias, de los profesores, de los salones, en general, sinceramente, ¿qué es lo que más extrañan de la escuela? ¿Mon? Ay, voy a llorar. Pues la verdad, lo que más extraño
hablando como de seres humanos, a mis amigos, totalmente, o sea, extraño convivir con ellos 24/7, es que literal ya vivíamos juntos, porque nos la pasamos todo el día en la escuela de 7 a 8, de 7 a 8, entonces, pues ya creamos como una familia, ¿no? Y creo que Maffer no me dejará mentir, o sea, Maffer es mi mejor amiga. Y el hecho de no convivir con ella es como, ay, es que amiga, te extraño mucho. No es lo mismo el hablar por mensajito, el hacer videollamadas. Creo que se extraña ese calor de persona a persona. También los salones, o sea, extraño mucho los salones de danza, el poder estar ahí zapateando, ya sea haciendo conte, el pues la retroalimentación de los profes, pero que te estén viendo y que te toquen y que te guíen, que, o sea, sí podemos ser autodidactas, pero al final sí los necesitamos a ellos para conocer y saber realmente si estamos haciendo bien un movimiento. Porque a veces, aunque dentro de la escuela nos han enseñado mucho a ser conscientes, de pronto la emoción te quita esa conciencia y ya cuando menos ve ya estás lastimado. Entonces, también eso, como el tener a un fisio ahí a la mano, ¿sabes? Si te lastimas, el poder atenderte enseguida. No lo sé, la verdad sí extraño muchas cosas de la escuela, el poder comer en el lobby, el verlos a todos ustedes también que son de otros semestres, el que pues diario nos vemos, entonces a pesar de que no nos hablamos, creo que se extraña mucho el ver caras conocidas y el escuchar la música a todo volumen en todos los salones mientras tú vas en los pasillos. No lo sé, sí, sí extraño mucho la escuela. Muchas gracias, Mon. ¿Qué hay de ti, Mafer? ¿Tú qué es lo que más extrañas de la escuela? Ay, también hablando de seres humanos, a mi novio. Y pues justo, ¿no? A mis amigos. Creo que era con las personas de las que más convivía, con Tona y con Moni, ¿no? Entonces era como súper bonito porque con ella, o sea, literal sí ya casi vivíamos juntas, ¿no? O sea, desayunábamos juntas, comíamos juntas, íbamos en el mismo grupo, ¿no? Hacíamos tareas juntas. Y de repente, o sea, cuando salíamos así como con dudas o algo, eso de verdad era hermoso, ¿no? Que entre nosotros nos podíamos ayudar, o de repente llegaba él, ¿no? Y como es de una generación arriba que nosotros era como, no, pues tranquilas, ¿no? Y también nos ayudaba, entonces era como muy bonito de repente ir a asomarme a los salones, ¿no? A ver qué estaban haciendo, ver qué profesor estaba, o de repente hasta los regaños, ¿no? Que te echaban en clases, ¿no? Era de verdad muy, muy bonito y de verdad no pensé que extrañara tanto los salones cuando hacía frío. O sea, los salones en la mañana de verdad los extraño muchísimo. O sea, yo estaba ahí y decía, ay, no, qué horror, ¿no? ¿Quién va a hacer clase con este frío? Estoy congelada. Y de repente me despierto y veo el día nublado y me acuerdo cuando llegaba con el mismo clima, el salón. Y a pesar de que era como muy frío, ahora de repente suele ser como muy cálido, ¿no? Es como, ay, qué bonito, ¿no? O sea, era justo otra manera de hacer las cosas, pero era muy bonito porque también creaba un ambiente y una vibra súper cool. Y justo, ¿no? Todo ese ruido que se creaba en la escuela por los pasillos, con todos ahí adentro, era muy, 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 muy chido. Muchas gracias, Mafer. Por cierto, Tona, amigo mío, un saludo hasta donde estés. Mira, te quiero y te admiro muchísimo. Y bueno, pues ya llegamos a la última pregunta de esta entrevista. Esta considero que es una de las más importantes. Esta se la hago a todos los invitados que tengo, porque pues esta pregunta va más allá de lo que estamos viviendo ahora, sino más bien engloba pues todo lo que hemos vivido, todo lo que creemos que vamos a vivir también. Esta pregunta me gustaría que la reflexionaran bien, que de verdad se tomaran el tiempo para pensarla y en esta sí digan lo que tengan que decir. No hay un límite, todo lo que tengan que sacar adelante, todo lo que vayan a reflexionar adelante. Mon, ¿a ti te gustaría regresar a la normalidad como la conocíamos? Ay, tal cual como la conocíamos, la verdad es que no. Creo que
como lo dije al inicio, o sea, la ciudad, la sociedad, todos nosotros como estudiantes llevábamos una vida así apresurada, o sea, íbamos con todo. Nuestros días eran de estar como en un estado de productividad 24/7. No lo sé, veíamos a nuestra familia muy poquito. Y también, como lo dije, no teníamos tiempo para ponernos a pensar en nosotros como seres humanos y como individualmente, ¿no? Que cada uno se pusiera a pensar en sí mismo. Porque no sé, por ejemplo, en mi caso, yo decía, o sea, yo pensaba en ese tiempo como, pues tengo una buena vida, no era la vida perfecta porque pues como todos, ¿no? Tenía mis problemitas, pero para mí era una buena vida. O sea, estoy estudiando la carrera que quiero, tengo unos buenos amigos, una buena familia, estoy donde quiero estar y lo disfruto. Incluso pues a principios de años fueron las prácticas escénicas, entonces las disfruté demasiado. No lo sé, o sea, yo dije, este 2020 viene con todo. Y de pronto, ¡pum! ¿Qué pasó? Que quédate en casa y la pandemia, coronavirus. Y yo me quedé así como, ¿qué? O sea, la vida nos cambia en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es muy, muy pronto todo. Y de pronto digo, creo que estaba como viviendo en un sueño, no lo sé, ¿qué pasa, no? Y sinceramente no me gustaría regresar a esa vida que tenía, porque quizá me hacía falta conocerme a mí más, eh, el valorar más las cosas. Sí las valoraba, pero el saber valorarlas aún más, el valorar la vida de los otros también, porque pues como esta pandemia me ha quitado seres que jamás pensé que este año se irían, entonces es como, wow, o sea, un shock enorme y también el repensar que hablando como del planeta, ¿no? Cómo veníamos cuidándolo, también todo lo que pasaba en el planeta y como mucha gente lo ha dicho, creo que el planeta ya merecía como un respiro de la sociedad que veníamos haciendo mucho daño. Y la verdad es que sí. Y también me gustaría ahora como una normalidad. Es que no sé qué es normal, ¿sabes? Ya no sé qué es lo normal, si lo que antes vivíamos o lo que estamos pasando ahora. No sé, realmente creo que eso de normalidad no está como tan definido en mí. No puedo hablar de una normalidad en la vida, pero si regresamos a salir y a hacer nuestras actividades cotidianas, sí me gustaría que la sociedad regresara como más, con más reflexión hacia lo que hacen por el planeta, hacia con los otros, pensar qué es lo que realmente queremos de la vida, de nuestra vida, si estamos en el lugar correcto, porque siempre he sido como partidaria de si no estás en el lugar correcto, vete. Yo estaba en otra carrera y me fui y ahora estoy estudiando danza, que es lo que quería, ¿no? Pero de pronto también te pones a pensar, pero es que sí será lo mío y sí estoy, te surgen muchas dudas. Entonces, que esto nos sirva como reflexión a todos, porque como lo dijiste hace un rato, todos tenemos tiempo de sobra para reflexionar en estos momentos. Y creo que de ahí parte todo, parte el estar bien con los otros, con tu carrera o tu trabajo, en sociedad, en una comunidad, en el ámbito dancístico, que es donde estamos nosotros. Entonces, no me gustaría regresar a la vida de antes, sino que pues sí todo fuera distinto en los aspectos que ya mencioné. Muchas gracias, Mon. En tu caso, Mafer, ¿a ti te gustaría regresar a la normalidad como la conocíamos? Em, híjole. Pues hablando un poco como en este ritmo que yo ya llevaba, la verdad sí, o sea, de verdad sí lo extraño muchísimo, ¿no? Sí me hace falta, ¿no? De verdad que sí me hace falta. Pero hablando de la forma en la que se estaba llevando a cabo todo, no, eso de verdad no lo disfrutaba nada, ¿no? Eh, no sé, creo que de repente ya al final, antes de que se diera como todo esto de la pandemia,
todo era como muy pesado, de verdad me costaba muchísimo trabajo, ¿no? O sea, el ir a la escuela era de verdad muy pesado, el terminar como mi día a día era de verdad muy complicado, ¿no? Y de repente, no sé, como que todo se empezó a tornar un poco denso, no me sentía realmente muy cómoda, ¿no? Inclusive de verdad, pues llegaba a dudar, ¿no? De qué estaba pasando, de que si de verdad ese era mi lugar correcto, ¿no? Y justamente ahora que ha habido como muchísimos cambios en muchos aspectos, pues puedo llevar mejor todo esto, ¿no? Toda la situación. Entonces, quizás sí me gustaría volver un poco como a esta rutina, pero no sé, o sea, es muy complicado porque ahora con todo este tiempo libre que de verdad he logrado hacer todo lo que tenía como planeado, todo lo que quería hacer y que justamente como por un horario, ¿no? Tan completo dentro de la escuela no lo lograba, ¿ya? Pero sí creo que después de esto, esta como nueva normalidad, eh, va a ser muy distinta a la que ya teníamos, pero nos puede ayudar muchísimo, ¿no? O al menos eso espero. Muchísimas gracias, Mafer. Y bueno, con eso terminan las 12 preguntas. Muchísimas gracias a las dos por darse este tiempo. Yo creo que esta reflexión no tendría que terminar aquí. Para todos los que hayan podido ver esto, pues nos da para reflexionar muchísimas cosas sobre lo que estamos haciendo, sobre el qué queremos realmente, ¿no? Este respiro, como decías hace rato, Mafer, que muchos necesitábamos, también lo llegué a comentar en programas anteriores. A mí también me pasó, o sea, que yo una vez estando aquí en mi casa, pude dormir bien, pude comer bien, pude darme tiempo para mí, que fue de lo mejor, ¿no? Pero pues también ya poco a poco nos va cayendo ese peso de que necesitamos también lo que teníamos antes. Entonces, pues vamos a seguir reflexionando y vamos a ver a dónde vamos a llegar con esto. Una vez más, chicas, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos? Y por invitarnos, por este espacio, que la sentí como una plática muy amena entre amigos. De verdad, muchas gracias. Y espero que, porque me parece algo muy interesante el poder conocer las opiniones de otras personas que también están inmersas en este mundo de la danza y el cómo están pasando esta pandemia. Creo que es muy enriquecedor también el conocernos mutuamente. Entonces te agradezco de nuevo muchísimo. También a Maf por, por compartirnos sus experiencias, que hay cosas que no conocía, aunque sea su amiga. Entonces es muy interesante. Muchas gracias a los dos. Sí, muchísimas gracias, Rafa, por darnos este espacio. Eh, no sé, creo que de verdad es muy, muy, muy padre que de verdad nos estés dando como esta oportunidad, ¿no? Para compartir todas estas experiencias y más pues como estudiantes, ¿no? Y justo de la misma institución, ¿no? Qué cool que también haya como este espacio porque pues no sabemos cómo lo está pasando el otro en realidad, ¿no? Y justamente estas pláticas, pues es increíble, ¿no? Puede que sean algo, pues, unas preguntitas y ya, pero de verdad salen cosas muy, muy padres, ¿no? Entonces, de verdad te deseo todo lo mejor con todo esto y muchas gracias de nuevo por este. Muchísimas gracias a ustedes, que pues son por ustedes que yo hago esto. Les pido una disculpa por todas las dificultades técnicas que hemos tenido esta noche, pero pues hay que seguir adelante, ¿no? Con lo que tenemos, con lo que nos queda. Y pues muchas gracias también a todos quienes hayan visto esto. Chicas, que tengan muy bonita noche. Gracias otra vez. Y a todos nos vemos en la próxima. Adiós.